Hola, ¿qué tal? Dentro del canal de DMP Geopolítica vamos a intentar hacer algunos vídeos, vamos a ver cómo resulta, algunos vídeos de preguntas y respuestas. Como nos habéis hecho muchas preguntas, o me habéis hecho muchas preguntas en los programas anteriores, voy a intentar irle respondiendo. No hay tiempo dentro de los programas ordinarios de los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, y entonces vamos a intentar irle respondiendo de alguna forma a través de vídeos especiales, especialmente dedicados a preguntas y respuestas. Seguramente no va a haber tiempo de responder todas las que nos hagáis, pero bueno, dentro de lo posible, pues voy a intentar responder a todas las que pueda. Sí tengo que advertir de una cosa. En principio, yo trabajo como presidente de ECAI Group. En ECAI Group somos analistas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no somos ni agentes políticos ni agentes sociales. Y esto tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Y uno de los inconvenientes, si se quiere, es que no tenemos respuesta para todo. Es decir, respondemos a aquellos temas que hemos analizado, pero en temas que no hemos analizado suficientemente, pues nuestra obligación es decir que no los hemos analizado, o que no los conocemos, o que tenemos dudas, etcétera, ¿no? Si fuéramos un agente político, seguramente tendríamos que inventarnos respuestas para todo, pero este no es el caso, ¿no? Pero bueno, sin más, no voy a extender más en los comentarios. Vamos a ver cómo sale este programa de preguntas y respuestas. Espero que os guste y vamos a ello. Empezamos. A ver, Tito Rodríguez nos preguntaba: hola Adrián, ¿realmente Estados Unidos fue victorioso de la Guerra Fría? Lo pregunto porque hay actores que dicen que los desafíos que tuvo que afrontar no les fue muy bien. Bueno, aquí siempre hay que distinguir, ya digo, entre los países y los grupos de interés. Puede ser que a un país le vaya bien, a los grupos de interés que controlan ese país no, o al revés, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es la Guerra Fría, pues parece claro que Estados Unidos, considerando la Guerra Fría como un enfrentamiento fundamentalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sí parece claro que Estados Unidos, por distintas razones, ganó esa Guerra Fría, ¿no? Aunque sí es cierto que ya entonces Estados Unidos y el conjunto de Occidente estaban inmersos en una crisis estructural más o menos latente, de la que no ha acabado de salir en los últimos 40 o 50 años. Esa crisis que empieza cuando termina la edad dorada del capitalismo en los años 70, vienen lo que se llamó la crisis del petróleo, y a partir de entonces se entra en un periodo neoliberal, se le ha llamado, periodo de los mercados, pero en un periodo en el que se han tomado muchísimas medidas para reanimar la economía, pero que, especialmente en el caso de Europa, esto no se ha conseguido. La economía pues no ha tenido ni mucho menos el desempeño que tuvo en esa edad dorada de posguerra. No sé si es posible que la pregunta se refiera a esto, ¿no? En ese sentido podríamos decir que, aunque ganó esa guerra fría, pero la ganó justo en un contexto en el que su sistema económico, el modelo económico de Estados Unidos empezaba a hacer agua, ¿no? Bueno, Tito Rodríguez dice también: ¿puedes explicar en este contexto, junto a Fukuyama, a Huntington, en el concepto de choque de civilizaciones?
Bueno, sí, Huntington ha tenido un gran eco desde el punto de vista de la explicación de la evolución histórica en base a las distintas civilizaciones y al choque de civilizaciones, y creo que es un autor muy interesante y al que hay que leer desde el punto de vista de disponer de información sobre el análisis geopolítico. Pero yo creo que es una información parcial. Es una información parcial porque, sobre todo en los últimos años, los movimientos que estamos moviendo solo se explican parcialmente desde esa perspectiva del choque de civilizaciones. En realidad hay también choques de ideas y choques de estrategias y de intereses que no se explican a través de ese concepto del choque de civilizaciones, que muchas veces responden también a conflictos que de una forma u otra, más o menos abiertos o latentes, en sí existen en todo tipo de países o en las distintas civilizaciones, ¿no? Bien, Tito Rodríguez, también una tercera pregunta. Adrián, en los países latinoamericanos el feminismo en muchos lugares tiene todavía arraigo en las cuestiones de salario, etcétera. ¿Crees que en Europa el feminismo tiene su propio contexto? Sí, efectivamente. Cuando hablamos del feminismo, nosotros hablamos sobre todo del posmofeminismo, que es la distorsión del movimiento de emancipación de la mujer para ponerlo al servicio de los intereses corporativos. Esto se plasma de forma muy distinta en unos otros países, ¿no? Y esa desproporción que nosotros denunciamos constantemente entre reivindicaciones reales, normalmente de carácter socioeconómico, y distorsión emotiva en base a emociones, manipulación mediática, etcétera, esa desproporción es distinta según los países y los retos de las mujeres son distintos de unos países a otros. Efectivamente, entre América, Norteamérica y Europa los contextos son efectivamente muy distintos. Intentaremos profundizar en esto de alguna forma cuando dediquemos un programa específico a este tema del movimiento de emancipación de la mujer y el posmofeminismo, pero siempre teniendo en cuenta que es muy posible, porque claro, nosotros como ECAI Group estamos especializados en el análisis europeo y es muy posible que haya ocasiones en que el análisis de Latinoamérica pues no lo controlemos de igual forma, ¿no? Bien, Yadira Hoffman, le agradecería una exposición sobre lo que han hecho los políticos del feminismo y del movimiento LGTB. Como vamos a dedicar un programa a este tema, ya digo, bueno, pues simplemente yo creo que no es un tema estrictamente de los políticos, sino de los grandes intereses económicos y corporativos, fundamentalmente, que han arrastrado a los políticos a unas determinadas posiciones, ¿no? En definitiva, nuestra tesis es que el movimiento de emancipación de la mujer plantea una serie de reivindicaciones reales, pero que estas reivindicaciones reales han sido distorsionadas permanentemente por los poderes corporativos y en general por la clase política europea que responde, europea occidental, que responde a esos intereses, y entonces vemos constantemente cómo hay una desproporción entre los mensajes meramente emotivos y unas reivindicaciones reales que se ocultan o que quedan en un segundo o tercer lugar, ¿no? Y esto nos da una idea muy clara de que se han transformado a ese movimiento de emancipación de la mujer en un instrumento de manipulación y control de la sociedad. Evidentemente también hay otros aspectos detrás de los intereses que se mueven en este sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, en la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo y en el cómo se ha realizado esa incorporación a través de la explotación de cientos de millones de mujeres por obligarles a sumar el trabajo profesional y el trabajo doméstico, pues esto evidentemente ha sido tremendamente interesante para los intereses de las corporaciones, ¿no? Porque ha inundado de mano de obra barata nuestros mercados y esto, inundar de mano de obra barata un mercado supone facilitar, impulsar los beneficios de las empresas, ¿no? Bien, y sobre el movimiento LGTB, bueno, ahí tenemos una necesidad de distinguir también, en principio, entre esos retos reales que eran fundamentalmente el respeto a las minorías sexuales, la necesidad de respetar a esas personas que eran
discriminadas y agredidas sistemáticamente en periodos anteriores. Entonces ese era el reto real. Pero ese reto real ha sido también, en este caso, distorsionado por este contexto del posmocapitalismo y con el fin de situar ese movimiento también al servicio de las grandes corporaciones, ¿no? Y de eso también hablaremos específicamente, ¿no? Vamos a ver. Jorge Hellman, perdón, dice, pregunta para Celaya, ¿será guerra mundial lo que viene o guerra europea total? Estados Unidos ya aparece con ganas de sacar los pies del plato. Bueno, pues no es fácil de prever. No es fácil de prever porque lo que estas élites, en concreto norteamericanas, acaben de decidir, pues evidentemente puede cambiar también de un año a otro, ¿no? Es posible que en un determinado momento se den cuenta, o por lo menos una parte de esas élites, quizás se hayan dado cuenta ya, de que el mundo multipolar, la sustitución de ese mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos o por Wall Street, si se quiere, por un mundo multipolar, sea inevitable. Y entonces, en ese contexto, ya hayan decidido apostar por aceptar ese mundo multipolar y mantener el control de un Estados Unidos fuerte, ¿no? Y es muy posible que, por ejemplo, el trumpismo se haya situado claramente con el America First en ese contexto, ¿no? De intentar resolver fundamentalmente los problemas estructurales que tiene Estados Unidos y fortalecer Estados Unidos en lugar de continuar defendiendo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Pero claro, el trumpismo es una parte que hasta ahora por lo menos no ha controlado Wall Street en cuanto tal, que es quien tiene realmente el poder en Estados Unidos. Esas élites que tienen el poder en Estados Unidos y que no estaban aceptando ese mundo multipolar, y esta es una de las razones de que haya terminado estallando, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, van a dar un paso atrás esas élites y a renunciar a Europa, porque esta es la cuestión clave, ¿no? Pero bueno, y es muy posible que esto sea variable, que hayan intentado mantener el control de Europa y en la medida en que pierdan la guerra en Europa, pierdan la guerra en principio en Ucrania, y esto les lleva a situarse en un contexto en el que Europa occidental como tal no es militarmente capaz de defenderse de Rusia, y esto les lleve a hacerle esta reflexión de renunciar a Europa y centrarse exclusivamente en la defensa de Estados Unidos, lo cual encajaría con un posible Donald Trump victorioso en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, Tito Rodríguez otra vez nos dice, ¿podéis analizar un poco cómo el cine de Hollywood y las series costumbristas sobre la vida en barrios de Nueva York, Friends, etcétera, cuál es el papel de este, bueno, sintéticamente, para no analizar casos concretos? Evidentemente, la industria cultural es uno de los pilares fundamentales del control corporativo, ¿no? Y lo ha sido muy especialmente en las últimas décadas, ¿no? Podemos situar, por un lado, a los medios de comunicación y, por otro lado, a la industria cultural, porque desde el punto de vista de generación de valores puede ser tremendamente importante, tan importante como los medios de comunicación. Los medios de comunicación también inciden en los valores, pero fundamentalmente directamente en la traslación de información, que también tiene, por supuesto, su repercusión en los valores, pero los mensajes estéticos que se lanzan desde la industria cultural tienen una enorme importancia en la generación subjetiva de valores en la sociedad y fundamentalmente en la sociedad occidental. Parece muy claro que en las últimas décadas esa élite corporativa que ha controlado muy de cerca pues Hollywood en concreto, como dice Tito Rodríguez, pues ha utilizado los mensajes de Hollywood dentro del impulso del conjunto de los movimientos del posmocapitalismo, que al final son movimientos destinados a veces por razones económicas y a veces por razones de control y manipulación social a la defensa de los intereses de esas grandes corporaciones, ¿no?
Bueno, Luis Castiñeira nos dice, podemos vivir sin empresarios. Huawei es una cooperativa. Bueno, no estoy seguro de que esto sea así. Huawei, yo creo que es una empresa en la que los trabajadores tienen el capital, pero no realmente el control. Es decir, tienen una inversión financiera que les da participación en beneficios, pero el control, no tienen el control de la gestión. Pero bueno, de cualquier forma, podemos vivir sin empresarios. Bueno, ya esto nos requeriría todo un análisis supongo que esto se está refiriendo no a directivos de empresas, sino a empresarios capitalistas, ¿no? Esto nos requeriría todo un análisis de lo que es el capitalismo. En este momento, ya lo comentaremos en su momento, en el conjunto del mundo hay una aceptación del papel de los empresarios para el caso de las muy pequeñas empresas, ¿no? De autónomos, microempresas, etcétera, ¿no? Pero ese papel se empieza a discutir a medida que avanzamos hacia empresas de tamaño medio, grande, muy grande o grandes corporaciones, en las que los aspectos de lejanía de las decisiones, menor flexibilidad y tal, se parecen en cualquier modelo de empresa. Y entonces el papel de mayor incentivo y flexibilidad del empresario capitalista, pues de alguna forma se diluye, ¿no? Ya lo iremos comentando, pero bueno, yo creo que hay que hacer un análisis diferenciado por sectores, por supuesto, y también por tamaños de empresa, fundamentalmente. Gilberto Pérez Meléndez, ¿qué va a pasar con España en los próximos 3 o 5 años? Bueno, vamos a ver. No sé exactamente a qué te estás refiriendo, pero España tiene los problemas que tiene Occidente y que tiene el conjunto de Europa, pero además, desde un punto de vista político, tiene un problema territorial, ¿no? De discusión sobre cuál va a ser el futuro territorial de España, ¿no? Y esto es lo que puede, en los próximos años, evolucionar en un contexto que lo haga de alguna forma diferente de la evolución de estos retos del conjunto de Europa, pero en el conjunto, como parte de esa Europa que está en una situación crítica desde un punto de vista de un modelo económico agotado, de falta de crecimiento de la productividad, del PIB per cápita durante los últimos 15 años aproximadamente, crecimiento cercano a cero o inferior al 1%, de crisis social, crisis demográfica, de crecimiento de los movimientos, digamos, no controlados por el sistema, movimientos populistas de izquierda o de derecha. Todo eso, de una forma u otra, se está produciendo en España igual que en Europa, y seguirá una trayectoria en principio similar, ¿no? Bueno, Avelino Vázquez pregunta, ¿es Trump, como dice Stulin, una carta de la vieja aristocracia europea del dinero viejo que se enfrenta al dinero nuevo de Wall Street? Pues no lo sé, y esta es una gran pregunta, ¿no? Porque en el movimiento trumpista parece que hay bastantes dudas sobre los objetivos últimos. No podemos, digamos, fiarnos al 100% de lo que Donald Trump realizó durante su presidencia, porque, ya lo hemos expuesto en algún programa, la presidencia de Estados Unidos es tremendamente compleja, el gobierno de Estados Unidos es tremendamente complejo, es más que el resto de países occidentales, y entonces las posibilidades de actuación directas del presidente son limitadas. Entonces, el presidente tiene que estar constantemente consensuando con unos u otros lobbies las distintas políticas. Entonces no es fácil identificar lo que realmente pretende el trumpismo en función de lo que se hizo durante esos 4 años. Sí parece que ahora, entonces Donald Trump ni siquiera controlaba el Partido Republicano, ahora parece que sí controla en lo fundamental, por lo menos mayoritariamente, el Partido Republicano, que va a tener, si gana las elecciones, un mayor margen de actuación. Entonces iremos viendo cuáles son realmente los movimientos en los que se apoya o no se apoya, y lo podemos comparar con la presidencia anterior. Vamos a ver, sí parece que Donald Trump tiene un apoyo muy importante de sectores
del ejército, de sectores de los servicios de inteligencia, que han sido muy importantes en sus posiciones, vamos a decir, antioligárquicas. También sectores de la industria nacional, perjudicados por la globalización, sectores de pequeñas y medianas empresas, pequeños bancos, que son tremendamente importantes en Estados Unidos, también sectores del lobby sionista, apoyaron a Donald Trump, sectores evangélicos, que han estado también muy relacionados estratégicamente con este lobby sionista. Bueno, vamos a ver, porque en distintos sectores de los que han apoyado a Donald Trump, quizás los más han despertado interés por su novedad, quizás, son estos sectores de los servicios de inteligencia y militares que tienen una posición, digamos, antioligárquica, ¿no? Claramente anti-Wall Street, que esto les ha permitido, digamos, una confluencia de intereses sorprendente con sectores también de inteligencia o de los ejércitos de otros países, incluso de países emergentes como Rusia, China, etcétera. Pero esa confluencia se basa en un enemigo común, que es, digamos, Wall Street. Pero el problema es que de estos sectores se sabe más o menos en contra de qué están, pero no se sabe a favor de qué, ¿no? Y esto nos lleva a la duda de si efectivamente se produce un enfrentamiento ya más directo todavía entre esos sectores y Wall Street. Imaginémonos que salen victoriosos en ese enfrentamiento, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de modelo económico van a impulsar? Esa es la gran duda que se puede tener al respecto, ¿no? Y que también nos podría apuntar a qué tipo de fuerzas son las que están realmente detrás del trumpismo en general, ¿no? A ver, Alfredo Guerrero dice: Adrián, soy chileno y tengo una duda. Si bien entiendo la aplicación a sangre y fuego del neoliberalismo, pero hoy veo más corporativismo que nada. ¿Es este el proceso lógico? Bueno, en buena parte sí. ¿Por qué? Porque, claro, el neoliberalismo, si lo consideramos como una ideología, pues va a tener en su aplicación práctica unas limitaciones evidentes, como todas las ideologías, porque detrás de las ideologías siempre hay intereses, ¿no? Y entonces en el neoliberalismo esto ha sido muy evidente. Se defendió, bueno, ya incluso antes de empezar a aplicarse, desde el periodo de entreguerras en Europa, desde la creación de la Sociedad Montpellerin, cuando todavía era simplemente una agrupación de teóricos que se oponían tanto al socialismo, a las medidas sociales, como al keynesianismo. Pues el apoyo de estos teóricos vino desde el ámbito corporativo. Fueron las grandes corporaciones las que alimentaron esta forma de pensar, como fueron las que impulsaron después, pues, los movimientos que llevaron al poder a Pinochet en Chile, que fue quizás el primer gobierno que intentó aplicar de forma clara y directa el neoliberalismo. Luego Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan y los distintos gobiernos occidentales a partir de la década de los 90. Los intereses corporativos han sido evidentes, pero claro, el que esos intereses corporativos estén detrás ha llevado también a una serie de contradicciones al propio neoliberalismo. Por eso muchos liberales cuestionan el término neoliberalismo, dicen que el neoliberalismo no ha sido liberal porque no ha aplicado realmente las ideas liberales, etcétera, ¿no? Y sí es cierto que ha habido contradicciones. Por ejemplo, sí ha habido, es evidente, una obsesión desde el primer momento en privatizar sobre todo el sector público empresarial, mucho menos los servicios públicos, pero eso ha sido una segunda fase. Pero la primera ha sido el sector público empresarial, y eso lo han hecho los gobiernos neoliberales de forma sistemática. Pero sí es curioso que, sin embargo, no se ha renunciado a la actuación del Estado cuando esta actuación del Estado ha sido interesante para las grandes corporaciones. ¿Por qué? Pues porque los intereses que hay detrás de esas ideas son mucho más importantes que las ideas en sí mismas, ¿no? Por ejemplo, pues la expansión monetaria que ha estado muy relacionada
con el constante incremento de deuda durante estas décadas, que ha sido una base fundamental para mantener las economías occidentales vivas, pues evidentemente ha sido una consecuencia de la actuación pública a través de los bancos centrales. Y sin embargo, los gobiernos neoliberales han utilizado de forma sistemática este tipo de actuación pública sin ningún problema, ¿no? Lo mismo que ha sucedido cuando, en base a distintas estrategias, en los últimos años pues serían las estrategias verdes, antes estrategias de tipo tecnológica, en algún caso estrategias de tipo bélico o armamentístico, pues en el momento en que han sido esas estrategias han generado una capacidad de generación de beneficios para grandes empresas, pues se han apoyado las estrategias estatales o públicas sin ningún problema, se han apoyado o se han impulsado o se han creado, ¿no? Hay un tema también curioso que es como, y que los liberales con razón lo ponen encima de la mesa, como durante estos años de gobiernos neoliberales, apenas se ha reducido el gasto público sobre el PIB, el peso del gasto público en la economía en su conjunto, ¿no? A pesar de que esto se suponía que iba a ser un objetivo fundamental de los gobiernos, sobre todo de los gobiernos neoliberales, ¿no? Y bueno, la cuestión es esto por qué ha sido, pero es evidente que por distintas razones a los gobiernos teóricamente neoliberales no les ha resultado efectivo o han pensado que no podían hacerlo, ¿no? O por razones sociales, políticas, para evitar el descontento social. Hay, sin embargo, una razón de fondo a la que se alude con frecuencia y que es muy posible que esté en la base de por qué los gobiernos liberales apenas han reducido el gasto público, a pesar de que lo han intentado, lo van a dar marcha atrás, lo han vuelto a intentar. Y puede estar relacionado con el funcionamiento de las economías avanzadas, ¿no? En el sentido de que en las economías avanzadas hay una capacidad de ahorro muchísimo mayor o capacidad de reducción de consumo, si se quiere, y no nos olvidemos que este es un factor clave en el agravamiento de las crisis cíclicas en el capitalismo, ¿no? Las crisis cíclicas que muchas veces empiezan con caídas de la inversión, pero que luego se agravan cuando, como consecuencia del desempleo, del miedo, de las incógnitas económicas, pues las personas empiezan a reducir el consumo y esto hace caer la economía a veces en una rueda que no se sabe muy bien cómo parar. Pero claro, esos hundimientos cíclicos son mucho mayores como consecuencia de que en los países avanzados tenemos mucha mayor capacidad de reducción del consumo, de tal forma que ante una situación de crisis o porque vamos al desempleo reducimos nuestras compras y nuestro consumo mucho más para ahorrar, ¿no? Pero claro, esa reducción drástica del consumo es menos drástica si una parte del consumo está canalizado a través del Estado, a través de pues de la enseñanza pública, de la sanidad pública, de los servicios públicos en general. Ese gasto del Estado de alguna forma estabiliza el consumo total, el gasto total en la economía y hace que las crisis económicas no sean tan graves, ¿no? Es muy posible que un factor estructural de ese tipo sea el que haya generado lo que hemos dicho antes, que los gobiernos neoliberales en los países avanzados, una y otra vez, a pesar de intentarlo, hayan mantenido el peso del gasto público sobre la producción, sobre el PIB, el peso del gasto público en la economía, ¿no? Bien. Avelino Vázquez dice: ¿qué mecanismo sigue el liberalismo parasitario para quedarse con las riquezas del país? ¿Es la deuda? Bueno, liberalismo, vamos a ver, supongo que queremos decir qué mecanismos utilizan, pues al final las grandes corporaciones, en liberal, con distintos tipos de gobiernos para apropiarse de recursos. Pues hay recursos de muy distinto tipo, ¿no? Pues por ejemplo, pues recursos pueden ser recursos públicos de los que se apropian pues a través de programas públicos en los que ellas participan.
a través de ayudas directas. Y dices, bueno, pues son ayudas directas legítimas, a veces son legítimas, pero a veces no lo son. Porque claro, las grandes corporaciones tienen un peso tan grande sobre los gobiernos que muchas veces consiguen que se canalicen a través de ellos proyectos, ayudas, etcétera, que o bien que no tendrían que haberse puesto en marcha o que bien que se hayan puesto en marcha de una forma desproporcionada, ¿no? Pero otros mecanismos, pues es, por ejemplo, la política monetaria. La política monetaria que beneficia sustancialmente, es una enorme transferencia de recursos desde los ciudadanos y desde la economía real hacia las corporaciones financieras, ¿no? Bueno, hay muchos mecanismos, pero bueno, no creo que este es el momento tampoco de detenernos en explicar todo esto, ¿no? Abelino Vázquez también nos pregunta, ¿cuál es la raíz del mal? Nada menos, ¿no? La nobleza negra veneciana que emigró a Londres en el siglo XVI, los judíos, la teología de la predestinación calvinista. Bueno, pues yo la verdad es que no sé cuál es la raíz del mal, ¿no? Hay muchas teorías, muchas especulaciones. La raíz del mal, si nosotros hemos analizado fundamentalmente los últimos 200 años, ¿no? En esos últimos 200 años partíamos de una sociedad en la que ya existían enormes desequilibrios de carácter aristocrático, si se quiere, con una aristocracia que ya estaba fuera de lugar, ¿no? Dentro de la sociedad, que tenía un papel social, una función social que realmente no respondía al peso real y al control económico y político que esta clase social tenía, ¿no? Bueno, luego también vemos cómo se produce a partir de la revolución industrial una serie de estallidos económicos en los que determinados grupos de interés se hacen con el control político y económico y cómo gestionan ese control político y económico. Siempre podemos irnos más atrás en el tiempo, ¿no? Y dentro de esos grupos de la élite corporativa, del poder corporativo, sí hemos visto que esos grupos van cambiando de generación en generación, no siempre son los mismos, que detrás de esos grupos de la élite corporativa hay hay grupos de interés, que a veces están relacionados con religiones, con grupos de carácter político, grupos de carácter económico, pero todos esos grupos, todos ellos intentan situarse en la cumbre de esa élite, porque claro, están en la cumbre, da unas ventajas económicas y de poder inmensas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es posible que a veces atribuimos a determinados grupos religiosos o que grupos autoorganizados, a veces expresamente para la consecución del poder, a veces se habla de grupos de carácter masónico, paramasónico, etcétera, que son en realidad grupos de interés para gestionar el poder, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchos grupos, ya digo, no son los mismos de generación en generación, no son los mismos de país en país, pero bueno, sí hay una tendencia también a la concentración, creciente a la concentración, que en los últimos años ha sido muy evidente a través de lo que se han llamado las gestoras de fondos, ¿no? De fundamentalmente BlackRock, Vanguard, Blackstreet, que BlackRock y Vanguard pues, bueno, tienden a controlar entre un 5 o un 10% de prácticamente todas las grandes multinacionales occidentales, y esto ha generado una acumulación de poder pues desconocida en décadas anteriores, ¿no? Pero bueno, también podemos hablar de quiénes están detrás de BlackRock y Vanguard, etcétera. Pero bueno, ya digo, yo creo que en definitiva estamos hablando de grupos de poder que cambian de una generación a otra, cambian de un país a otro. La aristocracia europea efectivamente ha tenido históricamente un poder importante, también las cúpulas religiosas, ¿no? de las religiones monoteístas fundamentalmente, porque muchas de ellas se han convertido también en grandes inversores corporativos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más despacio de esto, porque evidentemente es un tema que despierta una gran curiosidad, ¿no? Bueno, Adriana Cardoso pregunta, ¿cómo sería planteado un nuevo estado de bienestar y quiénes lo podrían llevar adelante?
Bueno, vamos a ver. El estado del bienestar, cara al futuro, necesita dos elementos. Uno es que exista riqueza y capacidad de generación de riqueza. Y segundo, distribución de esa riqueza pues a través de un modelo de estado de bienestar, ¿no? Bueno, ¿quiénes lo podrían llevar adelante? Vamos a ver. Vamos a hacer un programa específico sobre modelos de futuro. Nosotros hemos analizado esto muy detenidamente para Europa, pero es probablemente una reflexión que es aplicable al conjunto de Occidente en buena parte, ¿no? Hay distintos modelos de futuro. En casi todos esos modelos de futuro podría ubicarse ese concepto de un nuevo estado de bienestar, pero todos ellos necesitan hacer frente a los retos actuales. Por ejemplo, hay el reto del hundimiento demográfico en Occidente, que es un reto que ya está, es decir, es un problema que ya se ha generado, y el reto del sobreendeudamiento. Entonces, independientemente de que esos modelos de futuro tengan su propia lógica, hay que hacer algo con la deuda acumulada, aunque necesitemos un modelo que efectivamente sea capaz de crecer por sí mismo sin estar constantemente acumulando la deuda. Pero aunque consigamos ese modelo, tenemos que tomar decisiones sobre esa deuda que ya está acumulada y sobre el hundimiento demográfico que ya se ha producido, ¿no? Yo creo que son dos grandes retos que cualquier modelo tiene que abordar. Y luego a partir de ahí tenemos distintos modelos. Yo creo que prácticamente en todos ellos se visualizan expectativas, porque todos ellos pretenden ser capaces de generar crecimiento, expectativas de crecimiento que pueden permitir financiar un estado del bienestar. La excepción sería, lógicamente, los que siguen defendiendo el modelo neoliberal porque, al contrario, piensan que el modelo neoliberal hasta ahora no ha funcionado porque no se ha aplicado suficientemente y, entre otras cosas, porque se ha mantenido excesivamente el estado del bienestar. Los que defienden todavía ese modelo son ya muy poquitos porque las propias multinacionales están ya hablando claramente de que hay que ir más allá, hay que apostar por un nuevo modelo porque el modelo neoliberal está agotado. Pero los que siguen defendiendo este modelo siguen pensando que lo que queda del estado del bienestar es excesivo y, por lo tanto, en caso de que este tipo de movimientos fuesen los que protagonizaran el futuro económico, pues esto nos llevaría probablemente a una reducción mayor de ese estado del bienestar, una reducción quizás constante, ¿no? Bien. A ver, Alberto C. Ahora en Occidente izquierda es usar pronombres neutros y promocionar la obesidad como algo saludable. Bueno, esto es una simplificación, si se quiere, una caricatura, pero bueno, tiene algo de real. Es decir, tiene de real que lo que se llama izquierda, y siempre distinguimos entre lo que es un concepto de izquierda o lo que era el concepto de izquierda tradicional y lo que y los partidos o los grupos políticos que se llaman a sí mismos izquierda, ¿no? Entonces, claro, si aceptamos por izquierda lo que los medios de comunicación nos dicen como tales, o que izquierda es todos los grupos que se llaman a sí mismos de izquierda, pues efectivamente tenemos que llevar a una conclusión similar. Es decir, hay muchos grupos que se llaman a sí mismos de izquierda y que han abandonado la defensa de los intereses generales frente a las élites, que han abandonado la defensa de los trabajadores frente a las grandes empresas y que se han dejado arrastrar por los intereses de las grandes corporaciones a través del posmocapitalismo, ¿no? Y esto les ha llevado a incorporar todas estas distorsiones de los movimientos sociales, las distorsiones del movimiento de emancipación de la mujer, las distorsiones de la defensa de las minorías sexuales, etcétera, ¿no? Todo esto les ha llevado a extremos que muchas veces son efectivamente ridículos, pero que se imponen a través del control de los medios. Pero ya hemos dicho más de una vez que esto ha sido posible solo a través del consenso político. Ese consenso político que las élites han conseguido a partir de los años 90 y que solo va a durar mientras haya unanimidad. Es decir, en el momento en que sale un grupo político importante que empieza a cuestionar
esos consensos, que son muchas veces absurdos, pues esos consensos se derriban, ¿no? Y por eso pensamos que esto es una cuestión de tiempo entre el choque de los países emergentes que no aceptan todos estos discursos del posmocapitalismo y la creciente oposición interna. Nosotros estamos seguros de que en un periodo de 5 o 10 años todos estos discursos absurdos se van a derrumbar por sí mismos, ¿no? Bien. Bueno, Silvana Santillán hace un reproche. Claro, nosotros decíamos que los grupos políticos, como consecuencia de ese consenso que hemos mencionado, cuanto más se parecen, más tienen que esforzarse en aparentar diferenciarse, decíamos, pegándose entre ellos en los medios de comunicación. Nos dice, cuando el señor Zelaya dice pegar, se refiere al debate, no confundirse con dar un golpe físicamente. ¿Qué se entiende por pegar? Evidentemente no estamos haciendo referencia a pegarse físicamente, por si había alguna duda al respecto. Es posible que el lenguaje no sea al respecto el mismo de unos países a otros. Nos referimos a transmitir agresividad, ¿no? Transmitir que somos más diferentes de lo que somos en realidad, enfrentándonos dialécticamente en los medios de comunicación, ¿no? Bien, vamos a ver. Pepe 5089 dice: me gustaría una propuesta por su parte que haga compatible mantener el estado del bienestar, pero para todo el planeta, con las medidas necesarias para hacerlo viable y mantenible en el tiempo. Bueno, esto sí que requiere un programa completo, ¿no? Vamos a ver. Esto significa, efectivamente, tener, en principio, como he dicho antes, modelos de crecimiento, modelos de desarrollo que sean capaces de crecer, de garantizar el desarrollo económico de tal forma, de una forma suficiente como para generar una riqueza media significativa para los ciudadanos, ¿no? Y unos niveles básicos de bienestar para todos ellos. Y es importante la precisión que se hace aquí, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Para todo el planeta. Es decir, que no puede ser un modelo de desarrollo que esté sustentado en la detracción de unos recursos de unos países a favor de otros, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Yo creo que el actual modelo multipolar está apostando claramente en esta dirección y, bueno, tenemos que ser capaces de, a partir de que hagamos desaparecer esa explotación de unos países con respecto a otros, impulsar el desarrollo tecnológico productivo en el conjunto del mundo de forma suficiente y bien gestionada como para hacer posible ese desarrollo progresivo del estado de bienestar también en el conjunto del planeta, como se dice, ¿no? Bueno, Arats 2040 dice: según he podido entender, a día de hoy Occidente representaría el neoliberalismo corporativista y el bloque China-Rusia sería lo contrario. Visto cómo se han sucedido los acontecimientos en estos últimos años tan excepcionales, yo no he notado grandes divergencias en el proceder de unos y otros, en lo que a derechos y obligaciones de los ciudadanos se refiere. La pregunta es, ¿habrá grandes diferencias en el día a día de la gente corriente, gane un bloque u otro en este pulso? Bueno, me quiero referir a un periodo de tiempo muy concreto en estos últimos años, pero no lo digo porque siempre me quitan los comentarios respecto a ese periodo. Bueno, quiero entender a qué se está refiriendo. Bueno, no he notado grandes divergencias. Vamos a ver. Divergencias, ha habido algunas fundamentales. Yo diría, por ejemplo, si hablamos del caso de China, tenemos que hablar de los enormes éxitos de China en la superación de la pobreza extrema. Si hablamos de lo que ha pasado con la pobreza extrema en el mundo, o es la población en situación o riesgo de hambre, ¿no? Nos encontramos con que ha habido una reducción en los últimos 40-50 años estructural impresionante en el conjunto del mundo, pero de 950 millones de personas aproximadamente. Pero claro, es que de esos 950, 850 millones han sido en China. Es decir, lo que ha conseguido China desde el punto de vista de superación de las situaciones de hambre, desde el punto de vista de superación de las situaciones de pobreza extrema, es una realidad indubitable, ¿no? Pero
también, evidentemente, lo que se ha conseguido en Rusia en los últimos 20-25 años. Hay que tener en cuenta cuál era la situación de Rusia en los años 90, hasta qué punto se hundió la situación económica, social y política del país, y cómo se ha ido muy rápidamente, se fue muy rápidamente recuperando a partir del año 2000 con nuevas políticas en las que se apartó a las corporaciones, a las grandes corporaciones del poder, se pusieron en marcha políticas de nacionalizaciones, de control estratégico de sectores clave, pero es que esto sí se plasmó evidentemente también en la vida de los ciudadanos, y esto se ha visto en la elevación continuada de la esperanza de vida en el caso de Rusia durante aproximadamente 20 años, con crecimientos de la renta anual cerca del 4%, que fueron luego menores a partir de las sanciones, a partir de las sanciones que se iniciaron con el estallido en Ucrania en el año 2014-2015. A partir de las sanciones occidentales, el ritmo de crecimiento fue menor. Pero la capacidad que demostró Rusia de aplicar políticas distintas en beneficio de la gente fue evidente, ¿no? Mientras tanto, ¿qué estaba sucediendo en Europa? Pues en Europa y en Estados Unidos estamos en una situación de falta de crecimiento, de falta de desarrollo económico, y además hundimiento demográfico y mantenimiento artificial de la economía en base a ese hundimiento demográfico y en base a un constante incremento de deuda. Yo creo que las diferencias han sido absolutamente radicales, ¿no? Cara al futuro, vamos a ver, las políticas que se pueden aplicar pueden ser distintas en cada país, ¿no? Y tienen que ser distintas en cada país, porque cada país tiene una tradición cultural, histórica, religiosa, económica distinta. Y entonces lo que hay que valorar no es, a ver, me gustan las políticas de China en este ámbito, o sí, en este ámbito no. Bueno, esas políticas no se trata de que te gusten a ti, de que nos gusten para nuestro país, sino de si son buenas o malas para China. Esa es la cuestión clave, ¿eh? Y también si las políticas que se aplican en un país, en cualquier país, son buenas o no para ese país, ¿no? Si mejoran la situación de ese país o no, ¿no? Y yo creo que si hay una cuestión clave en conjunto, ¿no? Si vamos a buscar puntos comunes. Primero, es fundamental que los gobiernos puedan aplicar políticas a favor de sus ciudadanos. Y esto está relacionado con que los gobiernos no estén controlados por las élites corporativas, como sucede en Occidente, porque esto es lo que les impide actuar a favor de los ciudadanos y les obliga a actuar a favor de esas élites corporativas. Eso es una cuestión clave que yo creo que los países emergentes han identificado con claridad. A partir de ahí, ¿qué políticas se desarrollan en la práctica? Bueno, los gobiernos se pueden equivocar, pueden adoptar políticas distintas, unas correctas, otras no, pero van a poder trabajar a favor de sus ciudadanos, y esto es un punto de partida, yo creo que fundamental en todo caso, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles serían? Dice USRNG3CJ, es un nombre complicado, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas económicas de los BRICS en lo referente al fortalecimiento de los estados soberanos? Bueno, vamos a ver. Al fortalecimiento de los estados soberanos. En principio, lo que se está planteando por parte de los BRICS es la existencia de un mundo multipolar. Esto quiere decir que se supere ese proyecto unipolar, globalista, que debilita a los estados soberanos en favor de las grandes corporaciones. Entonces, en la medida en que estos países están quitando los BRICS, quitando del poder a esas grandes corporaciones, si lo consiguen en el conjunto del mundo, aunque mantengan su poder, imaginemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pues evidentemente los países que queden fuera de esa influencia conjunta van a poder desarrollar sus propios objetivos en base a sus intereses nacionales concretos, ¿no? Supongo que es a esto a lo que se refiere la pregunta, ¿no? Claro que si un ámbito concreto se va a mantener dentro de ese espacio globalista,
globalista ya no sería globalista si no se puede proyectar sobre el conjunto del mundo, ¿no? Pero debajo del poder de esas élites, pues lo va a tener mucho más complicado para desarrollar políticas que apoyen a los ciudadanos. Pero en principio la cuestión clave es si se consigue o no apartar del poder a esas élites corporativas, que son las que han liderado, todavía están liderando de alguna forma ese proyecto globalista, ¿no? Bueno, Claudia Delgado plantea: ¿cuáles fueron las estructuras intermedias antes de los levantamientos campesinos, antes de la Revolución Francesa? Vamos a ver, entiendo que cuando hace esta referencia se refiere a un comentario que yo hice en el programa, en el sentido de que cara al futuro, cara a que cambien las cosas, sobre todo en Occidente o en Europa, no se puede simplemente esperar que los ciudadanos cambien, o reprochar a los ciudadanos que no cambien sus gobiernos, ¿eh? Que los ciudadanos difícilmente se hacen nada si no se organizan, si no hay estructuras intermedias que sean capaces de movilizarlos, estructuras que pueden ser partidos políticos, movimientos de masas, sindicatos, algún tipo de estructuras intermedias que los organicen. Los ciudadanos lo que sí pueden es contribuir a crear esas organizaciones, ¿no? Bien, con respecto a la Revolución Francesa, pues la verdad es que puede ser una línea de análisis interesante que nosotros no hemos profundizado, ¿no? Levantamientos antes de la Revolución Francesa, levantamientos campesinos, bueno, en los siglos anteriores a la Revolución Francesa, supongo que se refiere. Sí es interesante ver cómo estos levantamientos campesinos, muchas veces espontáneos, no dieron mucho de sí. Es decir, no produjeron nuevos gobiernos con una cierta estabilidad, nuevos modelos económicos en los que los campesinos tuvieran más fuerza, más poder, ¿no? Entonces, por eso seguramente esos levantamientos difícilmente pueden servir de referencia sobre qué pueden hacer los ciudadanos cara al futuro, ¿no? Durante la propia Revolución Francesa hubo un levantamiento, digamos, doble, porque se conjuntaron fuerzas populares, digamos, del pueblo, ¿no?, con fuerzas de élites comerciales burguesas, ¿no?, que también defendían sus derechos frente a la aristocracia, ¿no? Entonces ahí hubo una confluencia probablemente entre una burguesía muy bien organizada, entre otras cosas porque son menos, y cuando son menos se organizan mejor, claro, y una plebe que era fundamentalmente urbana, pero que era quizás esos trabajadores, ese proletariado naciente, también pequeños artesanos, ¿no?, pero que eran pocos, y eran pocos precisamente porque el proletariado, la industria, no estaba muy desarrollada y entonces no tenía una fuerza suficiente todavía los trabajadores asalariados, ¿no?, y estaban evidentemente menos organizados, ¿no? Y esto fue seguramente la causa fundamental de este periodo convulso posterior o durante y después de la Revolución Francesa, que terminó finalmente con el fracaso probablemente de los intereses populares y el asentamiento de gobiernos de forma similar en el conjunto de Occidente, de los gobiernos muy controlados desde las élites burguesas o corporativas, que les llamamos después, ¿no? Bien, Claudia Delgado también dice: para el funcionamiento de aquel estado de bienestar europeo, ¿acaso no jugó ningún papel la expoliación neocolonial? Como la española en América Latina. Bueno, vamos a ver, el caso de la española en América Latina quizás es muy anterior, ¿no? Pero este estado del bienestar que se gestionó, que se creó y se aplicó sobre todo en Europa durante la Guerra Fría, en el periodo entre la Guerra Mundial y los años 70 fundamentalmente, sí, evidentemente, bueno, estuvo muy basado en una gran creación de riqueza, pero una gran creación de riqueza en la que había distintos factores, y esta explotación neocolonial sin duda fue uno de ellos, ¿eh? Esto es evidente. Claro, ¿cuál fue el peso de esta explotación neocolonial? Hombre, y fue distinta según países, ¿no? Por ejemplo, Alemania ya no tenía colonias. Para Francia ha sido y ha seguido siendo hasta ahora mismo muy importante esa explotación neocolonial.
también quizás en parte para Inglaterra, pero bueno, yo creo que eso habría que analizarlo seguramente en un análisis detenido, porque las causas económicas que gestionan, que permitieron esa edad dorada del capitalismo, son discutidas, ¿no? Es decir, es evidente que hubo un gran crecimiento que permitió grandes beneficios para los inversores y a la vez permitió crear ese estado del bienestar. Pero que ese estado del bienestar en parte se creó también por razones políticas, ¿no? Pero pues, la amenaza del comunismo o de la Unión Soviética fundamentalmente, ¿no? Pero ¿cuáles fueron esas causas económicas que permitieron todo aquello? Se ha hablado del impacto de las dos guerras mundiales, de la destrucción que luego dio lugar al relanzamiento posterior. Se ha hablado de la expansión al conjunto de la economía de la segunda revolución industrial, de la segunda revolución energética, del gas, el petróleo y la electricidad, ¿no? Pero bueno, evidentemente esa explotación neocolonial también tuvo un peso. No soy capaz de decir que esa fuese ni la única causa ni causa fundamental. Yo digo porque afectó también a solo a algunos países dentro de Europa, ¿no? Bien. Claudia Delgado también. Parece, según ustedes, que América Latina no pertenece a Occidente. No me parece que valga el análisis de izquierda y derecha que hacen para América Latina. Demuestren que Carlos Andrés Pérez es igual a Chávez, Petro igual a Uribe, Kirchner a Macri, etc. Bueno, evidentemente, cuando hacemos ese análisis de izquierda y derecha, es un análisis conceptual que se aplica de forma distinta en cada país. En Europa, sí, evidentemente, se puede decir que la izquierda desapareció en los años 90 en el sentido de que desapareció la izquierda como modelo alternativo. Sí hay evidentemente diferencias entre izquierda y derecha, pero sí todas ellas se sitúan dentro del mismo modelo, dentro de la aceptación, de hecho, del modelo neoliberal en el ámbito económico, de la aceptación cultural del posmocapitalismo, de la aceptación geopolítica del atlantismo, ¿no? Esto, por supuesto, hay que aplicarlo de forma distinta en muchos casos en América Latina. Una cosa es siempre hay que hacer esa distinción, quién realmente tiene políticas alternativas y quién simplemente dice, no, yo voy a defender políticas alternativas o simplemente soy izquierda, ¿no? Entonces, ese análisis hay que hacerlo en cada caso concreto y en cada país en concreto. Estoy de acuerdo. Bueno. José Barea dice, ¿en qué os basáis o en qué te basas para decir que el feminismo actual es emocional y no racional? Bien, no es tan radical, es decir, es fundamentalmente emocional más que racional. Lo racional es analizar los problemas reales, y los problemas reales de las mujeres se han escondido y se siguen escondiendo sistemáticamente. Nosotros solemos hacer referencia a una cuestión clave, que es esa sobreexplotación laboral de las mujeres a partir de la incorporación masiva al mercado de trabajo, una incorporación que se hizo no en función de la emancipación de la mujer, sino en función de la disposición masiva de mano de obra barata, de tal forma que no se efectuó dividiendo entre hombres y mujeres el trabajo existente, sino obligando a las mujeres a jornadas de trabajo a semanas de trabajo de 80, 90, 100 horas, a explotar sistemáticamente durante generaciones a las mujeres. Bueno, estos temas que son absolutamente fundamentales ni se mencionan, se meten en el cajón y se hablan de otros temas, muchas veces estéticos, y meramente en base a eslogans, etcétera, que se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces, esa desproporción entre lo emocional y lo racional es a lo que nos referimos cuando criticamos lo que llamamos posmofeminismo, más que feminismo. Intentamos evitar la palabra feminismo porque hay muchas cosas distintas detrás de esa palabra. Entonces solemos hablar del movimiento de emancipación de la mujer para identificar, digamos, los objetivos reales, los retos reales de ese proceso, y por otro lado posmofeminismo como la distorsión corporativa de ese proceso, ¿no? Bien, vamos a ver.
Anaí 566 nos dice, en una conferencia de Alas, F. Hinkelammert hace referencia a estos procesos del estado del bienestar, sobre todo el Plan Marshall, como estrategia de guerra contra la URSS y los partidos comunistas fortalecidos en esa época. Bueno, incluso nombra al laborista Corbyn, a quien se opusieron Blair y Cameron, iniciados los cambios neoliberales en el Reino Unido. Bueno, sí, yo creo que esa primera parte parece bastante clara. Es decir, en ese contexto de la posguerra, entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, hay una enorme creación de riqueza en Estados Unidos y en Europa, pero el estado del bienestar se crea fundamentalmente en Europa, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque Europa es la que tiene la amenaza directa de la Unión Soviética, la amenaza directa del comunismo. Entonces, para hacer frente a estas amenazas se vio claramente como recomendable utilizar parte de esa riqueza que se estaba generando en el asentamiento de ese estado del bienestar, que en buena parte estaba copiado de los avances sociales que se habían establecido en la Unión Soviética y en los países del este, ¿no? Bien, también Anaik 566 nos dice, China, a cambio de la aceptación de las inversiones de multinacionales yanquis, acordó la transferencia de tecnología que le otorgó ventaja en lo que vendría después. Bueno, vamos a ver, el contexto es cierto, es decir, en los años 70, fundamentalmente, acordaros de aquellas visitas de Kissinger, de Rockefeller, de Nixon a China. Ahí se escenificó muy claramente un pacto estratégico de las grandes corporaciones occidentales con China, con el Partido Comunista Chino, si queréis, a través del cual las grandes corporaciones, primero se pactó una especie de alianza frente a la Unión Soviética que fue importante para conseguir el declive de la Unión Soviética, y se pactó, digamos, inversiones masivas de las corporaciones multinacionales occidentales en China. Esto era muy importante para las dos partes. China, gracias a esto, se consiguió industrializar aceleradamente, y las corporaciones occidentales conseguían mano de obra barata, que es una obsesión constante de las grandes empresas, mano de obra barata y acceso a los mercados chinos, ¿no? Y esto evidentemente se ha gestionado, ese pacto más o menos tácito se ha aplicado de forma sistemática durante 30 años aproximadamente, y empezó a poner en cuestión a partir fundamentalmente de la llegada de Xi Jinping al poder, ¿no? Esto ya lo explicaremos en otro momento. Tito Rodríguez, otra vez, nos dice, las dos guerras mundiales trajeron posteriormente un crecimiento enorme. ¿Esto es así, Adrián? Bueno, efectivamente esta es una de las razones que los expertos apuntan como explicaciones del crecimiento posterior. Es una dinámica conocida en economía, lo que se llama destrucción creativa, ¿no? Es decir, según la cual la economía no solo avanza porque las empresas hagan poco a poco cada vez mejor las cosas, sino también porque las empresas o los sectores menos eficientes pierden peso o desaparecen o son apartadas del mercado, ¿no? Y eso es la destrucción creativa, ¿no? Por eso se ha dicho que a veces las guerras, las crisis son buenas para la economía precisamente por esto, ¿no? Esto se ha discutido en el sentido de que, por ejemplo, pues muchas veces en estos procesos no desaparecen las empresas menos eficientes, sino las empresas que no están pegadas al poder. Esto es muy evidente en las guerras. Las que se quedan con los mercados son las empresas de los países que ganan, no necesariamente las más eficientes, ¿no? Pero sí se ha dicho también que esto sí permite de cualquier forma a unas pocas empresas hacerse con mercados más grandes, y a través de la mayor dimensión pues avanzar en la concentración de capitales, y esto sí puede ser un factor importante para el desarrollo económico, ¿no? Pero bueno, esta es una de las teorías, y ha dicho, o puede ser uno de los factores que explican ese enorme crecimiento de posguerra, ¿no? Porque otro es el de la segunda revolución energética,
la expansión al conjunto del mercado de la segunda revolución energética, y un tercero es el que nos aportaba uno de nuestros oyentes. Ya no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que era Claudia Delgado, ¿no? En algunos países, efectivamente, esa explotación neocolonial también tuvo su peso, esa detracción de recursos desde países neocolonizados a través del control de sus élites hacia países avanzados. Pero este tipo de explotación no hay que olvidarse de que de una u otra forma ya existía anteriormente, ¿no? Bien, vamos a ver. Daniel Castañeda habla de la caída económica y demográfica de Europa. Dice, pero ¿cómo explicar la ampliación de la OTAN, de la industria militar, etcétera, si se está empobreciendo Europa? ¿Cómo aportar el 2% del PIB o más si está completamente quebrada económica y demográficamente? Bueno, se plantea la desindustrialización de Europa, pero entonces ¿cómo podrán aportar a la OTAN o a la riqueza de las élites de los países desindustrializados? Bueno, porque, claro, evidentemente una cosa es que el crecimiento, el desarrollo económico se ralentice, se estanque, pero siempre se sigue creando una enorme riqueza, ¿no? Y esa enorme riqueza se puede repartir de muy distintas formas, y dentro de ese reparto de la riqueza pues se puede mantener la misma riqueza disminuyendo la parte que se destina a los ciudadanos y aumentando la que se destina a las élites corporativas que controlan los gobiernos, por ejemplo, o destinando más recursos a armamento o a la OTAN. En este caso, siempre, claro, a costa de otros recursos que desaparecen, ¿no? Y evidentemente algunas de las cosas que están pasando ahora mismo, por ejemplo, en Europa, nos apuntan en esta dirección, ¿no? Se están realizando enormes esfuerzos cara seguramente a la detracción de recursos de sectores como el sector agrario. Probablemente va a haber un intento de cuestionar en buena parte la política agraria común, que destina enormes recursos de la Unión Europea ha venido destinándolos hacia el sector agrario, intentando detraer de estos objetivos para destinarnos a esta escalada armamentística que se pretende, ¿no? Bueno, Mario FGP, ante el panorama tan incierto de un posible conflicto nuclear, ¿es posible algún tipo de movimiento social que frenase ese sometimiento a los planes de las élites? Bueno, evidentemente posible sí es, ¿no? De hecho están surgiendo, hay movimientos, se les está llamando populistas, pero unos son de derecha, otros de izquierda, siguiendo otros, bueno, no se identifican claramente de una u otra forma, pero una cosa es que sea posible y otra cosa es que se haga, ¿no? También esos nuevos movimientos pueden estar manipulados por las élites, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo, porque cada vez que aparece crisis, problemas en el control a través de las formas políticas, las estructuras políticas tradicionales, pues evidentemente las élites van a tratar también de crear movimientos controlados por ellas que copen esas alternativas, ¿no? Bien, pero bueno, no hay que olvidar, primero, factores detrás de esto son, uno de ellos muy importante, Internet, que está permitiendo, digamos, generar un movimiento cada vez más amplio, no controlado por las élites. Por eso están haciendo tantos esfuerzos crecientes en controlar Internet, movimientos de censura, etcétera. Un factor muy importante es el choque geopolítico actual. No hay que olvidarse de que ese control actual de los últimos 30 años fue posible sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría, a partir de la caída del bloque del Este. El hecho de que ahora sea evidente que existen dos bloques con distintas políticas, distintas estrategias, distintos posicionamientos frente a esas élites corporativas, va a hacer seguramente mucho más fácil que surjan distintas opciones o que haya opciones amplias también en Occidente que tomen como referencia lo que se está haciendo en otros entornos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de hacer surgir una mayor pluralidad, ¿no? Bien. Antonio LGB nos dice, uno de los grandes problemas de la Unión Europea es la consolidación de las tasas negativas de la natalidad. Pronto será una región de ancianos.
Evidentemente, esta es la situación, porque lo grave no es tanto que haya un problema concreto de hundimiento demográfico. El problema es que en 40 años, porque esto no es nuevo, empezó hace 40, 50 años, que no se ha hecho nada al respecto. Es decir, cuando ya se ve que el problema existe, que fue hace 40 años, las élites corporativas y políticas lo escondieron. Y lo han estado escondiendo durante 40 años. Y han estado incluso atreviéndose a decir que hablar de estos temas no era políticamente correcto, digamos. Y estos temas que deberían haber estado en primer lugar en la agenda estratégica de Europa no han estado ni en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar. Entonces, es muy evidente que mientras no cambien las políticas, esto no se va a poder solucionar. El reto es evidentemente siempre enorme y va a seguir siéndolo, pero el primer paso es probablemente tener unas nuevas élites políticas que sean capaces de poner los verdaderos retos y problemas de los ciudadanos encima de la mesa y los más importantes en primer lugar, ¿no? Bien, bueno, pues por ahora vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos 1 hora y 10 minutos. En los siguientes programas pues, continuaremos con distintos, intentando responder a vuestras preguntas de la forma a la vez sintética, pero lo suficientemente, vamos a ver, detenida para vosotros. Espero que os guste. Si no, si queréis que introduzcamos algún cambio en el formato, pues decírnoslo también. Bueno, ya sabéis que para ayudar al programa lo más importante que podéis hacer es suscribiros al canal. Y sin más, pues os dejo. Ya sabéis que yo estaré con vosotros los jueves a las 9 de la noche en el canal de MP Geopolítica y nada más, pues un saludo y gracias por acompañarme.